Padre, gracias por Jesús. Gracias porque lo enviaste al mundo a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. A vivir por nosotros. A morir en nuestro lugar. A ser sepultado y a resucitar para nuestra justificación. Para que tú recibieras gloria. Gracias porque traspasó los cielos y las puertas de los cielos fueron abiertas, como dice el Salmo 24. Se sentó a tu diestra. Todo ha sido completado, Señor. Todo ha sido terminado. Gracias por Jesús. Gracias por tu palabra, porque es buena. Gracias porque tu palabra es viva, Señor. Y tu palabra nos nutre. Te rogamos que seas con nosotros en esta mañana. Que nos ayudes a entender tu palabra. Que nos ayudes a permanecer en ella. Que nos ayudes a ver a Cristo una vez más por la fe. Señor, estamos necesitados de ti. Necesitados de tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre en nuestras vidas de forma tal que nosotros podamos venir como niños necesitados, que podamos correr diariamente a los pies de Jesús. Queremos honrarte, queremos alabarte, queremos vivir para tu gloria. Queremos siempre, Señor, estar apegados a Cristo, porque Él es nuestra única esperanza. Sé con esta iglesia, Señor. Sé con aquellos que estamos reunidos hoy aquí. Y obra en medio nuestro por tu Espíritu. Que recibamos tu palabra en amor. Señor, te ruego por mí. Tú conoces, Señor, mis faltas. Tú conoces, Señor, que me quedo corto y soy insuficiente para explicar tu palabra. Y tú conoces mis insuficiencias, Señor. ¿Quién es suficiente para esta tarea? Nadie lo es, Señor. Ayúdame por tu Espíritu a predicar tu palabra con bien a tu pueblo y a mi propio corazón. Que tú recibas gloria, Señor, y que nosotros podamos ser beneficiados y salir de aquí henchidos. Una vez más, perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Hermanos, seguimos en Gálatas, en el capítulo 3. La semana pasada estuvimos viendo versículos del 10 al 14. Y en esta mañana nos vamos a enfocar en los versículos del 15 al 18. Ya los leímos. El título que le he puesto al sermón del día de hoy es Cristo, la simiente prometida. Y la idea principal que quiero comunicar en esta mañana es que la salvación descansa en la promesa irrevocable de Dios cumplida en Cristo, no en la ley. Por lo tanto, nuestra esperanza está segura únicamente en Jesús. Voy a repetirlo una vez más. La salvación descansa en la promesa irrevocable de Dios cumplida en Cristo, no en la ley. Por lo tanto, nuestra esperanza está segura únicamente en Jesús. Voy a desarrollar el tema del día de hoy en 3 puntos principales. El primero es la promesa de Dios. Es un pacto que es firme e inalterable. Firme e inalterable. El segundo, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente. Cristo es esta simiente. Y la tercera, que la ley no anula la promesa. La herencia es por gracia. La ley no anula la promesa, la herencia es por gracia. A modo de introducción, para poder recordar lo que vimos el domingo pasado, la ley coloca a todos bajo maldición. Ese fue el primer punto de la predicación del domingo pasado. La ley coloca al mundo entero bajo maldición, porque nadie la puede cumplir.
Nadie puede cumplir la ley de Dios, porque la ley de Dios demanda perfección, dijimos nosotros. Segundo, la justificación siempre es y seguirá siendo por fe. Ha sido por fe, es por fe y seguirá siendo por fe y no por el cumplimiento de la ley. La ley dijimos que exige obediencia perfecta. La ley dice, haz estas cosas y vive por ellas. No deja otra forma de hacerlo. Tienes que hacer estas cosas y tienes que vivir por ellas y tienes que hacerlas perfectamente. Ahora, si la ley deja todo bajo maldición y sabemos que la maldición está ahí, y según Génesis capítulo 3, este mundo está maldito, Cristo entonces entra y toma nuestra maldición. Cristo Jesús entró en el mundo y tomó la maldición de la ley sobre sí mismo y lo hizo a nuestro favor, en nuestro lugar, por nosotros, para con nosotros. Cristo toma nuestra maldición en la cruz, lo que significa que esto es una sustitución real, una sustitución penal. Tiene que ver con la ley, tiene que ver con la justicia de Dios. Cristo viene, toma nuestra maldición delante de Dios, es el sustituto de los hombres y Dios entonces trata con Cristo y no con nosotros directamente. La justicia que Dios debía traer sobre nosotros la trajo sobre Cristo en la cruz. Y después vimos que la bendición de Abraham llega por la fe en Cristo Jesús. Dijimos que todo lo que Dios le promete a Abraham, nosotros ahora en Cristo Jesús lo recibimos por la fe, o lo recibimos a través de la fe y lo recibimos de gracia, porque Dios lo prometió a Abraham y Dios lo cumplió en Cristo Jesús. La promesa hecha a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo, el cumplimiento de esa promesa, nosotros ahora somos herederos de Dios por la fe en Cristo Jesús y por gracia, porque fue una promesa hecha por Dios. La recibimos por gracia a través de la fe y solo en la persona de Cristo. Ahora, cuando usted ve estas cosas, hay una pregunta que rápidamente se puede levantar. Leyendo el pasaje que acabamos de leer, si la ley vino después de la promesa, ¿significa que Dios cambió su plan? Dios introdujo la ley, pero la promesa vino antes de la ley de Moisés. ¿Dios cambia los planes? Claro que no. Dios tiene un solo plan. No hay plan B para con Dios. Dios tiene un solo plan. La promesa fue dada antes de la ley y la ley no invalida la promesa, porque la ley vino después. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no miente, Dios es fiel. Dios no cambia. Dios es inmutable, Dios es eterno. Su palabra es para siempre. Dios es fiel en todo lo que dice y en todo lo que hace. De hecho, Dios es el único fiel. Nosotros no somos fieles. Y si somos hallados fieles solamente en Cristo. La frase favorita de Pablo en el Nuevo Testamento, en Cristo, que es la frase que más se repite en el Nuevo Testamento. Solamente somos hallados fieles en Él. Pero el verdadero fiel es Dios. El verdadero cumplidor es Dios. Aquel que promete y siempre cumple, no somos nosotros, es Dios. Nosotros vemos a través de todas las Escrituras que nosotros los hombres siempre prometemos y hacemos juramentos, pero siempre fallamos. Pero cuando Dios promete, usted puede vivir convencido que Dios no falla, que Dios no miente, que usted puede estar agarrado de esa promesa porque va a suceder. Dios no es como nosotros. No es como nosotros. En Números capítulo 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta. Específicamente, como lo había dicho anteriormente, Dios no es como nosotros. En una ocasión
escuché a alguien que le había preguntado a un pastor que cuál era la mejor forma de explicarle a un niño acerca de Dios. Y la respuesta fue sencilla, pues tú le explicas que Dios no es como nosotros. ¿Cómo se lo explicas? Enséñale al niño cómo somos nosotros y le dices todo lo que tú ves en esa persona, Dios no es así. Dios es mejor, Dios es más excelente, Dios es excelso, Dios definitivamente no es como nosotros. Él es diferente, Él es apartado. A propósito, eso es lo que significa santo, apartado, separado. Él no está en la misma categoría que nosotros. De hecho, no hay ninguna categoría para Él. Él está fuera de todas las categorías. Más allá de los cielos, más allá del tiempo, más allá del espacio, más allá de la materia. Todo eso fue creado por Dios y para Dios. Dios no está sujeto a nada y a nadie, excepto a sí mismo, excepto a su propio carácter, a su naturaleza que no cambia. Dios se rige por Dios mismo. Nada ni nadie puede regir a Dios. Si Dios ha prometido, Dios cumple. Ahora, Pablo comienza, voy a leer otra vez esa parte. Pablo comienza diciendo, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y el primer punto es ese, la promesa de Dios es un pacto que es firme e inalterable. Pero Pablo usa un ejemplo cotidiano, un ejemplo con el que él podía vivir en su época y un ejemplo con el que nosotros también vivimos en nuestra época. Cuando se hace un pacto, y en este caso tiene que ver con hacer un testamento, escribir un testamento, dejar una buena voluntad. El testador es aquella persona que deja sus bienes a otra o a otras personas a través de un testamento, y una vez que está firme y está ratificado en nuestros días por un juez o alguien que legalmente tiene la posibilidad de legalizar este documento, nadie lo puede cambiar. Ahora, usted puede decir, sí, pero las personas cambian los testamentos. Pero cuando Pablo estaba escribiendo, los griegos no cambiaban los testamentos. Era imposible cambiar la voluntad de una persona. Y en nuestros días alguien puede escribir un testamento y después reescribirlo y después, 3 años después, volverlo a reescribir. Pero la idea aquí no es esa. La idea aquí es que en esos tiempos, el ejemplo que está usando Pablo es que una vez cuando una persona escribía este testamento, el testador escribía el testamento y era firme, no podía ser nulo, no podía ser cambiado. Nada ni nadie podía cambiarlo. Si esto es así entre los hombres, ¿cuánto más Dios? Si un documento legal hecho por un testador a favor de aquellos que reciben esta herencia, a favor de los herederos, no puede ser modificado, no puede ser cambiado, ¿cuánto más lo que Dios ha prometido? Una vez más, Dios no es como nosotros. Lo que Dios ha prometido nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede alterar. Es por eso que su promesa, su pacto es firme e inquebrantable e inalterable. Nadie lo puede modificar. Absolutamente nadie tiene ese derecho o esa potestad. ¿Quién tiene potestad sobre Dios? Nadie. Si Dios ha prometido, Dios cumple. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Nadie lo puede hacer. Hermanos, la salvación no descansa definitivamente en nuestras promesas. No descansa en los pactos que nosotros hacemos. Nuestra salvación no descansa en nuestros esfuerzos humanos. Nuestra salvación descansa solo en Cristo Jesús. Nuestra
obediencia siempre se va a quedar corta, porque el estándar es perfección. Nuestra santidad siempre se quedará corta. Nuestras promesas siempre van a fallar. Nuestras buenas intenciones, porque muchas veces lo hacemos con buenas intenciones. Nuestras buenas intenciones no son suficientes. Porque detrás de nuestras buenas intenciones hay algo profundo en lo interior, algo profundo en el centro de nuestro ser, que somos pecadores. Que nuestras intenciones no son completamente buenas, que nuestras intenciones no son perfectas, que nuestras mejores intenciones tienen pecado mezclado con esas buenas intenciones. Necesitamos una intención que sea mejor. Necesitamos la verdadera intención, la de Dios de los cielos a nuestro favor, no nuestras intenciones, no nuestra obediencia, no nuestra santidad, no nuestro cumplimiento. Necesitamos el cumplimiento de Cristo, la obediencia de Cristo, la santidad de Cristo, las intenciones correctas de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis debemos entenderlo, hermanos. Tiene que ver con Cristo, es de Cristo para con Cristo, todo es de Él. Y cualquier cosa que nosotros tenemos hoy, la tenemos en Él, porque somos herederos de esa promesa, pero por la fe. Si no fuera por Cristo, no hubiese herencia. La promesa fue hecha a Cristo, quien es la verdadera simiente, quien es la simiente. Dice así, voy a leer Hebreos capítulo 6, muy importante, versículos 17 y 18. Por lo cual, queriendo Dios mostrar, escuchen hermanos, más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Inmutabilidad es que no se mueve, no cambia, nadie lo puede cambiar. Interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Hermanos, Dios no necesitaba hacer esto. Si Dios dice algo, délo por hecho. Ya, délo por hecho. No hace falta más pruebas, ya Dios ha hablado. Pero grandiosamente, nuestro Dios, a través del escritor de Hebreos, dice que para mostrar abundantemente a nosotros somos los herederos de esa promesa. Para mostrarnos a nosotros, los que estamos en Cristo, los que estamos unidos a Cristo, los verdaderos herederos por la fe, los verdaderos hijos de Abraham, no el Israel étnico, sino el espiritual, aquel que confía, que descansa, que cree en Cristo Jesús, más claramente los elegidos de Dios, para mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa que Él es inmutable, que su consejo no falta, que su consejo no falla, que lo que Él dice siempre prosperará, que nunca fallará, que Él es firme en todo lo que promete y en su cumplimiento. Dice que interpuso juramento. Dios juró. ¿Hay alguien mayor que Dios? Ciertamente los hombres juran por alguien mayor. No hay nadie mayor que Dios. Dios jura sobre sí mismo. Dios jura por sí mismo. No hay nadie más grande que Él. Y Dios, ¿qué hace? Interpuso juramento por dos cosas inmutables: su promesa y su juramento. Él ha prometido y Él va a cumplir. Su palabra no falla, su palabra es fiel. La promesa y el juramento de Dios, que Dios lo hizo solamente para que nosotros pudiéramos ver con más abundancia. Y es por nuestra falta de fe. Porque si Dios dice la mínima cosa, nosotros deberíamos creerle rápidamente.
Pero como Dios conoce nuestros corazones y Dios sabe que a nosotros nos falta la fe muchas veces y Dios sabe que nosotros somos muy débiles en la fe, Dios seguía poniendo sobre su propia palabra que no hacía falta. Si Él habló, Él cumplirá. Pero Él entonces habló, prometió y juró sobre sí mismo. No hay otro más grande que Él. La promesa se basa en el consejo inmutable y eterno que no cambia de Dios. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Dios no puede mentir. No es hijo de hombre para que Él mienta, no es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Dios es uno solo, no cambia, y su consejo es inmutable y eterno. ¿Y qué produce eso en nosotros? ¿Para qué el escritor de Hebreos nos escribió eso? Para mostrar más abundantemente a nosotros esa promesa de Dios. La promesa produce en nosotros un estado de seguridad y consuelo, porque mi Dios ha prometido, porque mi Dios ha dicho, porque mi Dios ha jurado y mi Dios sabemos que ha cumplido. Aquellos recipientes originales de la carta de los Hebreos sabían que Dios había cumplido en Cristo Jesús, pero los del Antiguo Testamento habían visto a Cristo por la fe en promesa. Pero ahora el escritor de Hebreos, una vez que Cristo ya vino y una vez que Cristo completó su obra redentora, le dice, recuerden que Dios prometió por sí mismo, que Dios juramentó por sí mismo. La promesa es firme, Dios no cambia. Y la salvación es una salvación soberana de Dios. Nadie le dice a Dios qué debe hacer y por supuesto no depende de nuestro esfuerzo humano. Depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Dios no solo prometió, sino que lo pactó y juramentó. Si nosotros miramos en la historia, nosotros sabemos que hay un pacto de redención, un pacto eterno. Y que hay un pacto de obras, hay un pacto de gracia, que es el cumplimiento de este pacto eterno en la persona de Cristo Jesús. Y si nosotros vemos el desenvolvimiento de la Biblia, nosotros vemos que Dios pacta o que Dios juramenta o que Dios da su promesa a su pueblo, pero siempre es basado en sí mismo. Esta promesa de gracia, esta promesa de salvación, esta promesa de la simiente nunca ha estado atado a ningún esfuerzo humano. Nunca ha estado atado a que ustedes hacen esto y yo hago lo otro. El hombre pecó. Y cuando el hombre pecó, Dios introdujo la promesa. En Génesis 3:15, el protoevangelio. Y ahí estaba la simiente que vendría a escachar la cabeza de Satanás. Dios prometió esa simiente. Y Dios lo que hace a través de la Biblia sigue haciéndonos ver que lo que Él prometió va a llevar cumplimiento en Cristo Jesús. Y después nosotros vemos con Noé, Dios vuelve a prometer. Y Dios está preservando la simiente que Él dijo en Génesis 3:15 que iba a venir un día. Y con Abraham después hace lo mismo. La promesa que le hace a Abraham habla de la simiente que es Cristo, la que prometió. ¿Dónde? En Génesis 3:15. Y que le dijo a Noé también que el mundo iba a ser inundado, pero que él iba a ser salvo y su familia también, porque la simiente estaba ahí. Uno de los hijos de Noé llevaba esa simiente y esa línea mesiánica. Si Dios prometió en Génesis 3:15 que un día la simiente iba a venir, el mundo no puede ser destruido. No puede ser destruido porque Dios prometió que la simiente iba a venir y que iba a escachar la cabeza de Satanás. No se trataba de Noé, se trataba de la simiente a través de Noé y a través de sus generaciones. Y no se trataba de Abraham, sino la simiente que Abraham estaba trayendo, que era la línea mesiánica por la cual vendría Cristo.
Y después nosotros vemos que viene David con otro pacto de Dios. Y Dios le confirma a David que iba a haber un rey en su trono y que este trono iba a ser eterno, sempiterno. ¿Tiene que ver esto con David? Sí, en una manera. Pero tiene que ver más con el Rey de Reyes, con Cristo Jesús. Y la promesa sigue viéndose poco a poco y Dios sigue develando y Dios sigue mostrando su promesa hasta que vino en cumplimiento en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros miramos a Génesis 3:15, nosotros miramos a Génesis capítulo 6 y nosotros miramos a Abraham en Génesis 12 y en Génesis 15 y en Génesis 22 y después vemos primera y segunda de Samuel y nosotros vemos todo lo referente con David, específicamente segunda de Samuel, y nosotros vemos todos estos pactos y toda esta promesa a través de toda la Biblia, nosotros no vemos que Dios demanda nada al pueblo. No hay obediencia ni santidad ligada a la promesa de Dios en Cristo Jesús, porque es por gracia a través de la fe. Dios no le dijo a Adán, si tú haces esto y esto y esto, yo voy a introducir una simiente que va a escachar la cabeza de Satanás. Y Dios no le dijo a Noé, si tú haces esto y esto y esto, yo te voy a multiplicar y yo te voy a salvar a ti y a tu familia. Hermano, el justo y el obediente Noé lo es solamente en Cristo Jesús. Fuera de Cristo no hay justicia ni obediencia. El obediente de Abraham que salió de Ur de los Caldeos y salió a aquella tierra prometida, Abraham lo es en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, Abraham no hubiese salido a aquella tierra prometida. No lo hubiese hecho. El obediente David y el hombre conforme al corazón de Dios lo es solamente en Cristo Jesús. Conocemos a David de la Biblia, el hombre conforme al corazón de Dios que pecaba a izquierda a derecha. La justicia y la obediencia de David, su rectitud y su santidad y su corazón dispuesto y su corazón para Dios solamente es en Cristo Jesús. Hermanos, si hasta ahora nosotros no hemos podido entender eso, créanme, no hemos comprendido la Biblia. No la hemos comprendido. No hemos visto la profundidad de nuestro corazón que está inundado de pecado. Solo Cristo es bueno, solo Cristo es suficiente. La promesa hecha tiene que ver con Cristo Jesús, no con lo que hicieron ellos, con lo que Dios prometió. Su pacto fue consigo mismo. Dios prometió y Dios cumplió. Y el pacto que Dios hizo, lo hizo con su propia persona. ¿Sabes qué? Cuando Dios, y lo vamos a ver un momentico más adelante, cuando Dios hizo este pacto con Israel a través de la ley de Moisés, el pueblo tenía que ser A, B, C y D. El pueblo tenía que hacer ciertas cosas para ser bendecido, para recibir bendición, para vivir tranquilamente en aquella tierra, para prosperar, para multiplicarse, para conquistar los enemigos. El pueblo tenía que ser obediente. El pacto fue establecido bajo lo que el pueblo tenía que hacer. Hermanos, pero cuando Dios hizo este pacto y esta promesa con Abraham, lo puso a dormir, por favor. Lo puso a dormir. Pero tú te acuestas a dormir, que yo voy a hacer mi pacto y yo pasaré y yo romperé estos animales, los descuartizaré y yo prometeré y yo cumpliré. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Durmiendo. Abraham estaba durmiendo, pero el pueblo de Israel no podía dormir con respecto a la ley. Dios le prometió a Abraham y lo puso a dormir y Dios mismo es el cumplidor del pacto. Pero con respecto a la ley, el pueblo no se podía acostar a dormir. El pueblo tenía que hacer lo que la ley demandaba y lo que la ley sigue demandando, porque la ley siempre va a demandar. Pero la promesa y el pacto que Dios hizo con sí mismo, que fue ratificado y que Cristo lo cumplió, no tiene demandas. Solamente hay que creerlo.
Solamente hay que confiarlo, solamente hay que descansar en Él. No tiene demandas el Evangelio, no tiene demandas. El Evangelio se recibe, es por gracia, es algo que es gratis. Lo que es gratis no tiene demanda. Si yo le digo a usted, le voy a regalar esto, pero usted me tiene que dar esto, eso no es gratis. No es por gracia. Todo lo que involucra demanda no es por gracia. Y aquí muchos dirán, oh, el Evangelio te demanda fe y arrepentimiento. ¿No han entendido la Biblia? Lo que Dios te demanda, Dios te lo da. ¿Acaso no hemos leído Efesios capítulo 2? La fe es un don de Dios. ¿Necesitas fe para creer? No la tenemos. Dios nos la regala. ¿Necesitas arrepentimiento? Dios también te lo regala. En nuestra naturaleza pecaminosa ni tenemos fe, no creemos y mucho menos nos arrepentimos. El arrepentimiento es en fe en Cristo Jesús. El arrepentimiento no es obra y la fe mucho menos. Lo que necesitamos para creer en Cristo Jesús, Dios nos lo regala. Si no, no es por gracia. Si no es así, no es por gracia. Si no, no hablemos de evangelio de gracia. No hablemos de evangelio por fe. Si tiene alguna demanda que yo como ser humano tengo que cumplir, ya no es el evangelio. Ya no es de gracia. Lo que la ley no pudo hacer, dice Pablo. Lo que la ley no pudo hacer. ¿Por qué? La ley no es mala, la ley es buena. Por causa de nuestra pecaminosidad, por causa de quienes somos nosotros. Hay una sola forma de entender el evangelio y es por gracia. Y una sola forma de recibirlo, por la fe en Cristo Jesús. No hay dos formas, hay una sola. Dice Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Iba a hablar un poco sobre esto, pero no me va a dar tiempo, solamente voy a leer. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, escuchen el lenguaje de evangelio, hermano, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Nosotros merecíamos eso? ¿Nosotros merecíamos que Dios nos bendijera a nosotros? No. Que nos bendijera aún más con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Lo merecíamos? No. Entonces, por gracia. ¿Cómo lo recibimos? Por fe. Según nos escogió en Él. ¿Nos escogimos nosotros? No. Él fue quien nos escogió. Dice la Biblia, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ni siquiera el mundo existía. Solo Dios estaba ahí. Dios es. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Viste, Ruslan? Nos escogió para que fuésemos santos. ¿Acaso somos santos en nosotros mismos? Nosotros somos santos, pero también somos pecadores. Pero en Cristo Jesús somos santos y sin mancha delante de Él. No en nosotros, ni en nuestra obediencia, ni en nuestra santidad. Imposible. Pero en Cristo Jesús, santos y sin manchas delante de Él. No podemos tenerla. Cristo nos ha limpiado con su sangre. Si no, la muerte de Cristo no fue suficiente. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Aquel que es adoptado no es un hijo legítimo hasta que es adoptado. Por lo tanto, todos nosotros nacimos siendo no legítimos, porque nacemos en pecado, porque nacemos separados de Dios. Pero fuimos adoptados, traídos por Dios a su familia. Legalmente nos adoptó y nos acogió como sus hijos. Pero ahora que somos hijos legalmente adoptados, entonces vamos a funcionar como que nosotros somos santos en nosotros mismos, como que nosotros nos convertimos en adoptados. No, si el Padre no te adopta, tú nunca vas a ser adoptado. Así que nuestra vida ahora refleja de que somos hijos adoptados no por nosotros mismos, sino porque el Padre legalmente nos adoptó. Si vamos a traer nuestra
obediencia, nuestra santidad que no es nuestra en Cristo, recordemos que es porque el Padre nos ha adoptado y recordemos que es por nuestra unión con Cristo y no por nosotros mismos. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, es en el único que somos aceptados, en quien tenemos redención por su sangre. Somos redimidos solamente por la sangre de Jesús, por su muerte en la cruz, por nuestros pecados, bajo la ira de Dios. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Todas estas cosas, dice el apóstol Pablo, que dieron su cumplimiento en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si usted se fija, el propio apóstol Pablo, vamos a llegar allá si el Señor lo permite, más adelante en Gálatas capítulo 4, diría que Cristo, ¿qué pasó con Cristo? En el cumplimiento, en el tiempo perfecto, cuando Dios lo estimó así, vino bajo la ley para redimir a los que estaban bajo la ley. En el cumplimiento perfecto, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y bajo la ley para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. ¿Quiénes? El mundo entero está bajo la ley, pero ¿quiénes son los salvos? Aquellos a quien Dios les regala fe y arrepentimiento, aquellos escogidos de Dios, aquellos que Dios ha predestinado, aquellos que Dios en su santa y eterna voluntad ha escogido. ¿Sabía usted que si Dios no te hubiese escogido, nunca hubieses creído? Soltemos nuestra obediencia y nuestra santidad y agarrémonos de la obediencia y de la santidad de Cristo. Y después salgamos entonces a ser santos en Cristo Jesús y a ser obedientes en Cristo Jesús. Pero primero vamos a la base, a Cristo Jesús. La promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, Cristo. Pablo aquí dice algo profundo. La promesa que nosotros vemos que Dios le hizo a Abraham, dice, fue a Abraham y a su simiente, la cual es Cristo. Y no habla de muchas simientes. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? Si Dios le prometió a Abraham que iba a tener multitud de hijos, que mirara las estrellas del mar. Y después entonces ratifica esa promesa a Jacob antes de salir para Egipto. De ti voy a hacer una gran nación, ¿verdad? Pero Pablo dice, es una sola simiente, la verdadera. Ahora, si usted reconoce en toda la Biblia, usted va a ver este patrón, que sin Cristo no puede entender las Escrituras. Porque Abraham solo y su descendencia sin Cristo no es nada más que usted y yo, es lo mismo. La promesa tuvo que haber sido hecha a Abraham, por la cual vendría la simiente prometida, la que prometió en Génesis 3:15. Por eso es que Pablo diría, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, la cual es Cristo. Pero antes de la fundación del mundo, el Padre le había entregado a Cristo todas las cosas. Solamente le estaba diciendo a Abraham la promesa que le hizo a Cristo Jesús. Si usted recuerda cuando nuestro Señor está orando allí antes de la cruz, en Juan capítulo 17, nosotros vemos que Cristo viene humildemente en su función de siervo, en su función de Dios, pero hecho carne, de humano. Viene y ora delante del Padre. Padre, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Cristo es glorioso en sí mismo. Y vino y completó la obra. Pero si usted ve toda la oración de Cristo, no hay esfuerzo nuestro.
no hay esfuerzo humano. La oración es al Padre, diciéndole al Padre, recuerda lo que tú me prometiste, que me lo ibas a entregar todo en mis manos, aunque sabemos que Cristo lo tiene todo, pero este es el lenguaje bíblico de que ahora Cristo hecho carne está hablando con su Padre, devuélveme esta gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He venido y he completado tu obra. Todos los que me diste, ninguno se perderá. Y yo les doy vida eterna, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hay una sola forma de conocer al Dios verdadero, y es a través de Jesucristo. Un solo camino, una sola forma, una sola puerta, una sola entrada. Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otra puerta, no hay otra entrada. Pero donde Cristo esté, nosotros también estamos. Porque Cristo nos ha dado vida eterna y nos ha dado vida eterna en Él y estamos unidos a Él. 2 capítulos más atrás, en Juan capítulo 15, nosotros vemos al discípulo. Señor, no sabemos a dónde vas. No sabemos el camino, estamos perdidos. ¿De qué tú hablas? ¿Qué me ha visto a mí? ¿Ha visto al Padre? ¿Cómo no vas a saber el camino? Si yo soy el camino, diría Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Me voy y voy a preparar moradas para ustedes. Ya estaba a pocas horas de ser apresado cuando oró ahí en el capítulo 17 de Juan. A pocas horas de ser entregados, a pocas horas de poner su vida por nosotros, y aún nos estaba recordando a nosotros y le estaba orando al Padre por nosotros, porque a eso vino, a entregarse por nosotros, a ser nuestro sustituto, a ser nuestro mediador, a ser nuestra propiciación. Vino a intervenir delante de Dios por nosotros, a derramar su sangre y a tomar toda la ira de Dios. No se trata de nosotros, hermanos, se trata de Cristo. Cristo es el que entró allí, lugar santísimo, delante de Dios, y se derramó en libación delante de Dios para salvar a pecadores como usted y como yo. No lo merecemos, es por gracia. Génesis 12, versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. No en Abraham, en Cristo Jesús. La bendición es Cristo. En Génesis 15, versículo 5, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. En el capítulo 17, versículo 7 de Génesis, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mi pacto entre nosotros dos, pero tú te vas a acostar a dormir. Y yo seré el que partiré los animales, y yo seré el que en fuego pasaré por en medio. Y si fallo, que así pase conmigo como le pasaron a estos animales. Y Abraham estaba durmiendo. Pero no así con Moisés. El pueblo siempre tenía que ratificar que cumpliremos las palabras escritas en el libro de la ley. Y lo decían y a los 5 minutos ya estaban fallando. Y ahora somos nosotros mejores que ellos. La decimos y al momento estamos fallando. Por eso es que necesitamos a Jesús. El más santo de los santos que se crea necesita a Cristo, tanto así como yo. Yo lo necesito, hermano, no sé ustedes. Yo necesito a Jesús. Si el Señor nos los permite, más adelante vamos a seguir viendo el punto número 2 y el punto número 3. Casi que no pude salir del primer punto. Pero si el Señor nos ayuda, vamos a terminar esta porción. Ya no nos queda tiempo. Vamos a orar, hermano, que el Señor nos ayude.